Bueno, vamos a comenzar con el siguiente tema. El tema que sigue es la teoría del campo cristalino. Hay muchas propiedades de los complejos, como propiedades magnéticas, su estabilidad termodinámica y el lugar que ocupan en el espectro óptico, que tienen que ver con el desdoblamiento de los orbitales d. Y hay diferentes teorías que explican el porqué de ese desdoblamiento. Una de ellas es la teoría del campo cristalino, en la cual establece que cada ligando actúa como una carga puntual. Y esa carga puntual, claramente, como el ligando actúa como base de Lewis, va a ser una carga puntual negativa. Esas cargas puntuales negativas van a ejercer repulsión contra las cargas negativas de los orbitales atómicos del metal. Pero esa repulsión no va a ser igual para todos los orbitales d. Dependiendo del tipo de complejo que se trate, va a ser justamente cómo la teoría del campo cristalino va a explicar el desdoblamiento. Entonces ahora vamos a verlo para complejos octaédricos. Cuando nosotros tenemos un complejo octaédrico, vamos a volver de vuelta a nuestro cubo. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a hacer todas las caras del cubo. Entonces, vamos a tener el metal, el catión metálico en el centro del cubo. ¿Y qué pasa en un complejo octaédrico? Los ligandos se ubican 2 sobre cada eje. Entonces, vamos a tener el eje Z, el eje X y el eje Y, que va a estar entrando y saliendo de la hoja, o sea, del plano de la hoja. ¿Y qué va a pasar? Los ligandos se van a ubicar en los centros de las caras del cubo. Eso lo habíamos visto en el video número 1. Este es un complejo octaédrico. Voy a tener 2 ligandos en cada eje. ¿Qué es lo que sucede? Si acoplamos esto junto con los orbitales d que habíamos visto recién, fíjense que yo voy a tener el dz cuadrado, que el dz cuadrado se trataba de 2 lóbulos que se encontraban sobre el eje z y un anillo sobre el plano de XY. Ahora fíjense que este orbital de z cuadrado está en contacto íntimo con los ligandos que se encuentran sobre el eje z, porque queda justo el eje va hacia el centro de la cara, el ligando se ubica en el centro de la cara y el orbital de z cuadrado tiene su densidad electrónica sobre el eje z, enfrentando directamente al ligando. Entonces este orbital va a sufrir mucha repulsión electrostática, dada por esta carga puntual negativa que va a ser el ligando y la carga negativa del orbital. ¿Qué va a pasar entonces? Este orbital de z cuadrado, si tiene electrones, van a tener una mayor energía. ¿Por qué? Porque al tener esa mayor repulsión electrostática por estos dos y por los 4 que están en el eje, en el plano de XY, ahora vamos a tener que este orbital se va a encontrar mucho más inestable de lo que estaba el metal libre, que se llama, o sea, sin formar el complejo. Lo mismo va a pasar para el caso de los orbitales x cuadrado y cuadrado del orbital. Entonces, de vuelta, el x cuadrado y cuadrado son 4 lóbulos sobre los ejes x y. Entonces, siempre hago el mismo dibujito, ¿no? Tengo sobre el eje z nada. Sobre el eje XY, los 4 lóbulos sobre
Y ese eje X y ese eje Y, fíjense que da hacia el centro de las caras del cubo, que es a donde se ubican los ligandos en un complejo octaédrico. De vuelta, el orbital de x cuadrado y cuadrado justo está enfrentado a donde está el ligando. En el eje Z tengo los otros dos, pero bueno, estos no están haciendo ningún tipo de repulsión sobre este plano. ¿Qué pasa entonces? De vuelta, como yo voy a tener una máxima repulsión acá, porque justo la densidad electrónica se ubica en el mismo eje donde se sitúa el ligando, ¿qué va a pasar? Este orbital va a tener una mayor energía. ¿Qué pasa con los otros tres? Voy a hacer uno solo a modo de ejemplo, pero pasa lo mismo con los otros tres. Tomemos por ejemplo el XY o el XZ, mejor así me queda más fácil el dibujito. Entonces vamos a tener el plano Z, el eje Z, el eje X y el eje Y. Los ligandos, de vuelta, se ubican en los centros de la cara, o sea que se ubican sobre los ejes. ¿Qué pasa en el XZ? El orbital XZ. La densidad electrónica se sitúa entre los ejes. ¿Sí? Acá yo voy a estar sobre el plano XZ. Acá está por abajo. Sí, este que sale está saliendo hacia arriba, ¿no? Entonces, los ligandos que le darían una mayor repulsión serían los que están en este plano. Pero ¿qué pasa? En ese mismo plano, el orbital, los cuatro lóbulos del orbital se sitúan entre los ejes, no sobre los ejes. Entonces la repulsión que reciben no es la misma que esta, en este otro orbital. Acá la repulsión es máxima porque los dos, el ligando y el orbital, se sitúan sobre los ejes y quedan enfrentados. Acá no están enfrentados. Entonces, para este tipo de orbitales, DXZ, o el de IZ, o el de XY, que los tres tenían simetría T2G, ahora la repulsión va a ser mínima. Entonces, esa repulsión mínima hace que estos tres orbitales tengan menor energía. Estos dos van a ser los que tengan simetría eje. La G la voy a usar ahora solamente porque estoy trabajando con complejos octaédricos. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a partir del metal libre, que va a tener 5 orbitales D degenerados, o sea, con igual energía. Ahora, en el complejo, ¿qué pasa? Dos orbitales D van a tener una mayor energía, que son los cuadrados, el dz cuadrado, el de x cuadrado y cuadrado, que se sitúan sobre los ejes. Y voy a tener tres orbitales, o sea que van a ser dz cuadrado, de x cuadrado y cuadrado. Y de menor energía voy a tener tres orbitales que van a ser los que tienen simetría T2G. O sea, el de XZ, que ejemplifica, el de XY y el de IZ. Entonces, estos dos van a ser con simetría eje y estos tres van a tener simetría T2G. Esto que se genera acá, o sea, desde acá hasta acá, yo voy a tener una diferencia de energía. Ahora, estos tres orbitales T2G tienen menor energía que estos orbitales eje. Esta diferencia de energía entre estos dos tipos de orbitales se va a llamar el desdoblamiento del campo cristalino.
o sea, el desdoblamiento en un campo octaédrico. Ese va a ser un delta, o sea, desdoblamiento del campo octaédrico. Y se da justamente por esto, porque se forma un complejo. Entonces, en el complejo, los orbitales D del metal sufren un desdoblamiento que va a deberse a esto, a la repulsión electrostática que sufren los orbitales D debido a los ligandos que tienen un par de electrones libres que comparten con carga negativa. Este desdoblamiento ahora no va a ser igual para todos los complejos. Entonces, va a depender de muchos factores. Uno de los factores más importantes, y que ustedes no se van a tener que memorizar, pero más o menos, es la serie espectroquímica del ligando. O sea, dependiendo del ligando que forme el complejo octaédrico, yo ahora voy a tener un desdoblamiento mucho más grande o un desdoblamiento mucho más chico. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un cloruro como ligando, este desdoblamiento es mucho más chiquito. Por ejemplo, ligandos de desdoblamiento intermedio pueden ser el agua, o sea, va a ser que a lo mejor de este tamaño, el delta O, contra otros que van a ser, por ejemplo, el cianuro, que van a generar un desdoblamiento mucho más grande. Entonces, estos ligandos se van a clasificar así. Si el desdoblamiento es alto, se dice que el campo es fuerte. ¿Por qué? Porque hay una gran fuerza de repulsión. Ahora, para los ligandos del tipo del cloruro, vamos a decir que los ligandos ejercen un desdoblamiento o un campo débil, porque tengo débil repulsión. Al tener poca repulsión, estos no están tan inestables, entonces no van a tener tanta mayor energía con respecto a los D originales. Y lo mismo si estos se desestabilizan, los otros se deestabilizan. Entonces lo mismo, si estos se desestabilizan poquito, los otros se van a desestabilizar poquito. En cambio, para un campo fuerte, esta repulsión es muy marcada, entonces esto va a ser muchísima energía lo que se adquiere. Estos orbitales van a tener mucha energía. Y ahora, ¿qué pasa? El desdoblamiento va a ser muy grande. Entonces, este va a ser uno de los factores, el ligando. Y otro de los factores, claramente, va a ser el metal. Y va a depender de dos propiedades del metal. Una va a ser el tamaño y otra va a ser la carga o el estado de oxidación. De vuelta, a mayor tamaño vamos a tener mayor campo. ¿Por qué? Entonces, si el radio ahora del metal, lo voy a dibujar acá. Supongamos que tenemos un metal cada vez más grande, o sea, por ejemplo un periodo 5, las capas de electrones van a ser más. Entonces el tamaño del metal va a ser cada vez más grande. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se acerque un ligando, la repulsión va a ser mayor, porque va a estar súper cerca la capa electrónica que contiene los orbitales del ligando. Entonces, a mayor tamaño vamos a tener un campo más fuerte. Por otro lado, va a ser el estado de oxidación. Mientras yo tenga un estado de oxidación más alto, también voy a tener un campo más fuerte. ¿Por qué? Porque si yo ahora tengo
una carga positiva más alta, esa carga positiva más alta atrae con mayor fuerza a los ligandos. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener un ácido de Lewis que actúa con una mayor fuerza ácida. Entonces, al atraer con más fuerza a los ligandos, se contrae el complejo. O sea, va a estar más cerca los ligandos de los orbitales D. Mientras más cerca estén, más repulsión electrostática va a tener. No sé si se acuerdan o si lo vieron, pero la fuerza de repulsión electrostática va a ser proporcional a la cantidad de carga sobre la distancia a la que se encuentran esas cargas. Entonces, si la distancia es muy chiquita, mientras más grande sea el metal, la distancia entre el metal y donde se sitúa el ligando va a ser más chiquita. Si el metal es más chiquito, ahora esto va a estar más lejos. Si la distancia es más chica, la fuerza de repulsión va a ser más alta. Si la carga es más chica, o sea, si yo tengo ahora un metal más 3 contra un metal más 2, el mismo metal, el metal más 3 atrae con más fuerza a los ligandos. Al estar más cerca ahora de los ligandos, la fuerza de repulsión es más alta. Entonces, el desdoblamiento depende de estos 2 o 3 factores. Sobre todo vamos a estar considerando en inorgánica la serie espectroquímica del ligando, porque también lo vamos a ver desde el otro punto de vista, o sea, desde la otra teoría, la teoría de orbitales moleculares, también las propiedades del ligando y cómo eso influye en el desdoblamiento octaédrico. Entonces, dependiendo del desdoblamiento que tengamos en el complejo, vamos a tener dos situaciones. O podemos tener una situación de campo fuerte, en donde justamente el ligando o el metal tiene características de generar un complejo con un campo fuerte. ¿En qué consiste esto? Por ejemplo, tomemos como ejemplo que el hierro genera un complejo con un ligando de campo fuerte. Por ejemplo, el cianuro. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Como el cianuro es un ligando de la serie espectroquímica que nos está diciendo que es un ligando de campo fuerte, ahora el desdoblamiento de los orbitales D, esto va a ser el metal solo, que va a tener sus 5 orbitales D con la misma energía. Ahora, el metal en el complejo va a tener un desdoblamiento muy alto. Entonces, los orbitales G y los orbitales T o G van a tener mucha diferencia de energía y este delta O va a ser muy alto. Esta situación de campo fuerte en campo cristalino después lo vamos a conectar con ligandos que se llaman biaceptores, para que se lo acuerden. Vamos a estar hablando de lo mismo, nada más que esto va a estar dado por la teoría de orbitales moleculares. Entonces, ¿en qué caso se da esto? Se va a dar sobre todo en casos en donde el desdoblamiento tiene una energía mucho más grande que la energía de apareamiento. Y la configuración electrónica del metal en el complejo va a quedar como una configuración de bajo spin. Ahí ya vamos a ver bien de qué se trata estos dos. Por otro lado, vamos a tener, por ejemplo, que el hierro puede ahora formar complejos con ligandos de campo débil. Por ejemplo,
el hierro con el sulfocianuro, el tiocianato. Entonces ahora de vuelta, fíjense que trate de hacerlo lo más parecido que pueda. Si yo trabajo con el hierro más 3 o el hierro más 2, fíjense, el hierro más 2, vamos a trabajar. Con el hierro más 2, ahora ¿qué pasa? Todo este complejo me queda con una carga 4 menos. Lo mismo en este caso. Entonces, lo único que está cambiando acá es la naturaleza del ligando. ¿Qué es lo que pasa en este complejo en donde el campo es débil? Yo voy a tener los orbitales D del metal solo, que son 5 orbitales D que van a estar con la misma energía. Ahora, si el campo es débil, el desdoblamiento que se genera entre los orbitales G y los TOG va a ser muy chiquito. ¿Sí? Entonces, este delta O, fíjense que va a ser muy chiquito. ¿Qué pasa acá? En este caso, el delta O va a ser menor a la energía de apareamiento y la configuración electrónica va a ser de alto speed. ¿Qué quiere decir eso de el delta O mayor a la energía de apareamiento o menor? Nosotros vamos a tener que completar con los electrones del metal los orbitales D y luego realizar la configuración electrónica del metal en el complejo. Para eso vamos a usar la tabla periódica. Lo que me voy a fijar en la tabla periódica es, por ejemplo, si estoy trabajando con el hierro, el casillero que ocupa el hierro. Y voy a construir la configuración electrónica del hierro en función de eso. Entonces, fíjense, estas dos columnas corresponden a lo que se llama el bloque S. Estas 6 corresponden al bloque P y estas 10 corresponden al bloque D. Entonces, conociendo el periodo, o sea, la fila, yo puedo construir la configuración electrónica completando los electrones hasta llegar al casillero del hierro. Entonces, para el hierro, presten atención a cómo voy a ir contando. Yo voy a tener la primera fila, que tengo dos elementos, ¿ven? El hidrógeno y el helio. Estos dos elementos completan lo que se llama el 1s2. Entonces queda completado el nivel de energía 1. El segundo periodo, o sea, yo voy a ir de izquierda a derecha bajando hasta llegar al hierro. El segundo va a tener el 2s2, o sea, porque yo tengo 1, 2. Y después en el 2, sigo estando en el 2, P6. Voy a pasar al 3, 3s2, 3p6, 4s2. Y lo que es importante es que si yo entro ahora los casilleros que corresponden a los D, voy a bajar un nivel de energía. O sea que voy a tener el 4s2, o sea que ahora el siguiente va a ser 3D. Y completo hasta el hierro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y esa es la configuración electrónica del hierro.
¿Qué pasa? Si yo quiero hacer el hierro 2, lo que voy a hacer va a ser eliminar los electrones del último nivel de energía. El último nivel de energía acá es el 4. O sea que si quiero generar el hierro 2 más, elimino esto y me quedaría la misma configuración electrónica del argón en este caso, y terminaría en 3D6. Si quisiera hacer la de hierro 3 más, tendría que sacar un electrón adicional de los orbitales D. Entonces, sabiendo ahora que el hierro 2 más termina en una configuración 3D6, yo vengo acá y completo. Entonces, voy a tener 1, 2, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué es lo que pasa en las configuraciones de campo fuerte? Yo lo que voy a hacer va a ser colocar los electrones de menor a mayor energía. Ahora, fíjense. 1, 2, 3. Me quedan 3 electrones que en este caso no los voy a poder poner acá arriba, en los orbitales de eje. ¿Por qué? Porque justamente esta energía que hace falta para llevar los electrones desde el T2G hacia el eje es muy alta. Entonces, justamente lo que prefiere el metal es aparear los electrones, que eso genera un aumento de la energía, porque ahora tiene que aparear varios electrones que no estaban apareados. Cuando se aparean los electrones en el mismo orbital, aumenta la energía porque justamente los electrones en el mismo orbital se repelen entre sí. Entonces va a aumentar la energía. Esa energía adicional es la energía de apareamiento, que justamente se incrementa en 2 unidades. ¿Por qué? Porque yo ahora tengo 2 pares de electrones que están apareados en el complejo que no lo estaban en el metal suelto. ¿Qué es lo que pasa en una configuración de campo débil? El metal completa un electrón en cada uno de los orbitales T2G, pero ahora, como este delta O, o sea el desdoblamiento del campo octaédrico es muy chico, justamente es menor el delta O en comparación a la energía de aparear los electrones. Entonces, ¿qué hace el metal? Prefiere subir los electrones a un orbital de mayor energía, pero porque esa energía sigue siendo menor a lo que invertiría el metal en aparear los electrones que no estaban apareados. Me queda uno, que va acá, pero fíjense que este es el mismo que ya estaba apareado, entonces no implica una energía de apareamiento adicional en comparación al metal suelto. Entonces, ¿cómo es la configuración electrónica del metal acá y cómo es la de acá? Acá vamos a tener T2G 6, porque hay 6 electrones en los orbitales T2G, y en la configuración de alto spin en los T2G hay 4 electrones y en los EG 2. Entonces, esta es la configuración electrónica para este caso, en donde tengo un campo fuerte, todos los electrones apareados y una configuración de bajo spin, debido a que el desdoblamiento es mucho más grande a que la energía de apareamiento.
Y esta es la configuración electrónica del metal en una configuración de alto spin, en donde el campo, debido al ligando, es un campo débil. Entonces, hay algo que seguro se los van a pedir, que se denomina la energía de estabilización del campo cristalino, que tienen la fórmula en la página 32. Entonces, ¿en qué consiste? Yo voy a copiar acá las configuraciones. Entonces, vamos a tener campo fuerte, vamos a tener el G6, F2. Entonces, ¿en qué consiste la energía de estabilización del campo cristalino? Va a haber veces en las cuales nosotros no sepamos si el ligando corresponde a campo fuerte o campo débil. Por ejemplo, el agua. El agua es un ligando de campo intermedio que se llama. Entonces, sacando de lado, ¿no? Imaginando que nosotros no supiéramos, tendríamos que hacer, ¿qué cosa? Las dos configuraciones, la de campo fuerte y la de campo débil, evaluar cómo queda la configuración electrónica y calcular, si nos dieran los datos, lo que se llama la energía de estabilización del campo cristalino. La energía de estabilización del campo cristalino es la cantidad de electrones en T o G por, si se fijan, una regla mnemotécnica que yo uso es, para acá abajo yo tengo 3 y para acá arriba yo tengo 2. En total yo tengo 5. Entonces, para completar los 5, si yo me fui para abajo, voy a necesitar 2/5. Y para completar para arriba, para completar los 5, voy a necesitar 3/5. Entonces, vamos a tener la cantidad de electrones en los orbitales T o G por 2/5 delta O. Y ahora, como esa energía es energía que se gana o que se libera, va a ir con signo negativo. Más la cantidad de electrones en orbitales de G por 3/5 delta O. Y como esa energía es energía de estabilización, es energía positiva. Entonces, acá vamos a tener estabilización con signo negativo, desestabilización con signo positivo. Y vamos a tener además, por otro lado, la energía de apareamiento. Que la energía de apareamiento, si ustedes se acuerdan, era la energía que se tenía que invertir justamente porque se desestabilizaban los electrones al estar apareados en un mismo orbital. Entonces, esa energía también va a ir con signo positivo. Y va a ir con la cantidad de pares nuevos de electrones que se aparean en el complejo que no estaban apareados en el
metal solo. Entonces, utilizando esta fórmula podemos calcular para campo fuerte menos 6 electrones por 2/5 del todo más. No hay electrones en eje, así que va a ser 0 por 3/5 del todo más la cantidad de electrones apareados nuevos por P. Fíjense que yo acá había dicho que tenemos dos pares de electrones nuevos que no estaban apareados en el metal suelto, o sea, sin formar el complejo. Entonces, este que ya estaba, o sea, había un par apareado. Este par apareado no cuenta, porque ya el metal suelto ya había invertido esa energía en el apareamiento de ese par de electrones. Pero hay dos que no, que se aparean culpa del complejo. Entonces esos dos, cada uno va a llevar una energía de apareamiento adicional. Entonces le vamos a poner 2 por P. Fíjense que este término se hace 0, entonces se cancela. Y para este caso, la energía de estabilización del campo cristalino me queda 6 por 2, 12, menos 12/5 delta O, más 2P. ¿Sí? Muchas veces se los van a pedir que lo expresen en términos de delta O, que se denomina. Entonces, con ya dejarlo expresado hasta lo último que puedan resolver, ya está. Pero, si seguimos con el ejemplo de un ligando intermedio, en donde no conocemos si el metal va a optar por un complejo de campo fuerte y una configuración de bajo spin, o un complejo de campo débil y una configuración de alto spin, entonces sí necesitaríamos conocer los valores de delta O y de P para reemplazar. Les muestro cómo hacer el otro primero. Entonces en este caso tenemos una configuración de alto spin, o sea que la parte del término de apareamiento no la vamos a tener, fíjense. Siempre en las configuraciones de alto spin me van a quedar la misma cantidad de pares de electrones apareados que yo ya tenía en el metal suelto. O sea que no va a haber pares de electrones nuevos apareados. Entonces este término para las configuraciones de alto spin no cuenta porque la cantidad nueva de pares de electrones es 0. Entonces el término se cancela. Entonces para esta configuración, la energía de estabilización del campo cristalino me queda menos, los electrones en T2G son 4 por 2/5 delta O, más los electrones en eje 2 por 3/5 delta O. Si yo resuelvo esto, 4 por 2, 8. 2 por 3, 6. Menos 8/5 más 6/5 me queda menos 2/5 delta O. Entonces, esto va a ser para una configuración de bajo spin en términos de delta O y de P, y esta va a ser la energía de estabilización del campo cristalino en términos de delta O para la configuración de alto spin. ¿Qué pasa? Si a mí me dijeran cuánto vale delta O y cuánto vale P, yo puedo reemplazar. Imaginemos que delta O vale, no sé, delta O vale 100 kilojoules y P vale 200 kilojoules. Entonces, ya conociendo el valor de delta O y de P,
nosotros podemos asociar, si delta O es más grande que P, ahora va a tener una configuración de campo fuerte. Si delta O es más chico que P, ahora va a tener una configuración de campo débil. Fíjense que delta O es más chico que P, o sea que es probable que nos quede una configuración de alto spin, o sea de campo débil. ¿Y cómo lo demostramos? Reemplazando, haciendo las dos configuraciones, la de campo fuerte y la de campo débil, y ahora con los valores que tenemos reemplazando. Entonces en este caso me va a quedar que la energía de estabilización del campo cristalino es menos 12 quintos delta O más 2 por 200 kilojoules, y en este caso la energía de estabilización del campo cristalino me queda menos 2 quintos por 100 kilojoules. Entonces el 5 se me cancela con el 100, esto me queda 20, menos 2 por 20, menos 40 kilojoules. El 5 se me cancela con el 100, de vuelta, acá me queda 20, menos 12 por 20, menos 240, más 400 kilojoules, me queda un total de 160, me parece, sí, más 160 kilojoules. Y acá me queda menos 40 kilojoules. Fíjense que en estos dos casos, por los dos no se esté viendo bien, fíjense que en estos dos casos me queda la configuración de campo fuerte más 160 kilojoules de energía de estabilización del campo cristalino, y la configuración de campo débil menos 40 kilojoules. Fíjense que en los signos, entonces yo acá tenía que estabilización tenía un signo negativo y desestabilización tenía un signo positivo. O sea que si yo tengo que ambos cálculos o ambas configuraciones me dan distintos signos, yo tengo que averiguar, o bueno, tengo que pensar en la fórmula qué signo se correspondía a la estabilización y qué signo a la desestabilización. En este caso, este signo me está diciendo que esto es más estable. Y este signo acá me está diciendo que esto es inestable. Entonces, ¿cuál de los dos complejos se va a formar? Este, porque este es el más estable. Si yo tuviera, por ejemplo, me hubiera dado, imaginemos otro ejemplo. Entonces, esto era lo que veíamos recién, más 160 y acá menos 40. Entonces dijimos que este era esta, por tener signo negativo. Si ahora este tiene menos 80 y este tiene menos 20, ¿quién es más estable de estos dos? El que tenga el signo negativo más grande, entre comillas. O sea, de los dos son estables porque los dos tienen signo negativo. Pero ¿quién es más negativo? Este. Entonces, como este es más negativo, este va a ser el más estable. Sí, estoy haciendo varios ejemplos. Si por el contrario ahora esto me da, no sé, más 20 y esto me da más 80, lo mismo pero ahora con los signos invertidos. Fíjense, ambos tienen un signo de inestabilidad. Pero ¿quién es más inestable? El que tenga más valor absoluto dentro de ese signo. O sea que este va a ser inestable y este va a ser más estable que el otro. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso me da un puntapié para explicar esto. Yo puedo usar lo mismo
la misma fórmula, que de hecho esta es la del libro, pero por ahí pueden verla con los signos invertidos. Pueden ver esta fórmula. O sea, en lugar de acá tener un signo menos, tener un signo más. Acá en lugar de tener un signo más, tener un signo menos. Acá en lugar de tener un signo más, tener un signo menos. Lo importante es que siempre interpreten que los electrones en T2G van a estar más estables, porque son los que tienen menor energía. Los electrones que están en EG son los más inestables, porque son los que tienen mayor energía. Este signo, que se condice con los electrones en los orbitales de mayor energía, sí o sí tiene que ser el mismo signo a la energía de apareamiento, que también es inestabilidad o desestabilización. Entonces no importa los signos que usen, importa que se mantengan entre sí estos dos que sean opuestos a este. E importa, si a ustedes les dan los datos, que ustedes coloquen, no va a importar el valor de delta O y de delta P y de P, pero que sí, que ustedes entiendan el signo que les da el resultado tiene que ver con inestabilidad o estabilidad. Y si los dos resultados les dan el mismo signo, interpreten a partir de qué fórmula utilizaron, si es más estable o menos estable y por qué. En la mayoría de los ejercicios, lo que van a tener ustedes es una tabla. Si quieren ir a chusmear la parte de los ejercicios integradores, hay muchos ejercicios en donde ustedes van a tener una tabla que les va a informar datos acerca del complejo, y ustedes van a tener que decidir si el complejo se trata de un complejo con campo fuerte o un complejo con campo débil. Una de las pistas que pueden usar para saber eso es la propiedad magnética, las propiedades magnéticas del complejo. Esas propiedades magnéticas se calculan como, ¿se acuerdan en teoría de orbitales moleculares? Diamagnético y paramagnético. Bueno, lo mismo. Va a depender de la cantidad de electrones desapareados. Entonces fíjense, siguiendo con el ejemplo de recién, un metal que tenga una configuración de 6, si tiene una configuración de campo fuerte, me va a quedar bajo spin y todos los electrones me van a quedar apareados en los orbitales T2G. Con lo cual, acá yo voy a tener 0 electrones desapareados. En cambio, si yo tengo una configuración de campo débil, ¿cómo me va a quedar la configuración? Me va a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y yo acá tengo 4 electrones desapareados. Entonces, yo conociendo el momento magnético, que ahora les voy a explicar cómo calcularlo, yo puedo saber si en realidad venía de cuántos electrones desapareados y si venía de una configuración de campo fuerte o de campo débil. Ese momento magnético se calcula como mu, es la letra griega M, y tengo dos fórmulas para calcularlo. A ustedes se la van a dar y yo puedo tener mu, que se calcula como 2 por la raíz cuadrada de S por S más 1, mu b, que es la unidad, así que eso en realidad no le den bolilla. Entonces fíjense, S en este caso son los electrones desapareados sobre 2. Entonces S acá vale 0, porque sería 0 dividido 2, 0. Y acá sería S, 4 dividido 2, 2. Entonces mu, en este caso, me quedaría 2 por raíz de 0 por 0 más 1
acá me queda 1 por 0, me queda 0, 2 por 0, 0. O sea que si yo tengo 0 electrones desapareados, voy a tener un momento magnético de 0. Y acá en este caso me va a quedar mu, va a ser igual a 2 por raíz cuadrada de 2 por 2 más 1, mu b. Y me queda 2 más 1 es 3, 2 por 3 6, raíz de 6, no sé cuánto es, pero lo podemos calcular. La situación acá claramente va a ser que esto es distinto de 0. Puede ser que yo en una configuración de campo fuerte tengo un electrón desapareado y acá tenga 4 electrones desapareados. Aún así, me van a dar mu's muy diferentes y ustedes tienen que ver qué mu es más parecido al que les da. Entonces supongamos que esto, no sé cuánto da, pero supongamos que esto da cerca de 5 o 4,8 por ahí, no sé, inventemos. Y este da 0. Entonces, si en la tabla a mí me decían que yo tenía un metal con X6 y me daban el mu, y el metal con Y6 y me daban el mu, este mu era 0 y este mu era de 5, entonces fíjense que este claramente va a tener una configuración de campo fuerte o de bajo spin, y este, por más que no sea 4,8, pero va a ser muy parecido, o sea que probablemente sea esta configuración de campo débil. Y así yo puedo saber la configuración electrónica del metal en el complejo y si se trata de un complejo de campo fuerte o de campo débil. Eso también lo puedo saber con el ligando. Probablemente les den de manera integrada la tabla. ¿A qué me refiero con esto? Que les den los datos de la teoría del campo cristalino y los datos de la teoría de orbitales moleculares. Entonces yo se los comenté hace un ratito. Si yo tengo ligandos de campo fuerte, van a tener que ver con ligandos pi-aceptores en la teoría de orbitales moleculares, y si yo tengo ligandos de campo débil, van a tener que ver con ligandos pi-dadores. Ya lo vamos a ver, pero para que ustedes interpreten que, por más que sean dos teorías diferentes, en realidad estamos hablando de lo mismo. Algo que nos queda de ver de los complejos octaédricos en campo cristalino son las distorsiones y el efecto de Jahn-Teller. Entonces, nosotros vamos a tener situaciones en donde el campo va a ser tan fuerte que a lo mejor el complejo, en lugar de tener una estructura octaédrica, va a preferir tener una estructura distorsionada que facilite la estabilidad. Entonces, sobre todo va a pasar en estas situaciones. Nosotros vamos a tener las configuraciones D7 del metal. Configuraciones D menores a D7 siempre van a tener que ver con complejos octaédricos, o sea, sin distorsionar. Y configuraciones mayores a D7 con distorsión. Entonces acá vamos a tener sin distorsión. Y acá vamos a tener con distorsión. Ojo con esto. La distorsión solamente se va a llevar a cabo cuando yo tenga un campo fuerte. ¿Sí? O sea que nuestro ligando sea un ligando, como les había dicho antes, pi-aceptor, o sea un ligando en la serie espectroquímica de campo fuerte. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Si yo tengo un número de coordinación igual a 6,
los metales que tengan configuraciones electrónicas menores a D7 siempre van a ser octaédricos. Siempre. Ahora, cuando yo tengo un metal con una configuración electrónica mayor a D7, si es de campo débil y el número de coordinación es 6, va a ser octaédrico. Pero si es de campo fuerte, va a ser tetragonal. Ahí vamos a ver bien por qué, pero quiero explicarles este cuadrito como para que ustedes se ubiquen. Por otro lado, si yo tengo un número de coordinación de 4, los metales que tengan una configuración menor a D7 siempre van a ser tetraédricos. Pero ahora si yo tengo configuraciones mayores a D7, si tengo ligandos de campo débil, van a ser tetraédricos. Pero si yo ahora tengo ligandos de campo fuerte, van a ser planos cuadrados. ¿Sí? Entonces, fíjense que si yo tengo el ligando que siempre es campo débil, yo solamente me fijo en el número de coordinación y siempre va a ser o octaédrico o tetraédrico. Y si yo tengo ligandos de campo fuerte, me fijo en el metal. Si el metal básicamente es níquel, cobre o zinc, y tengo ligandos de campo fuerte, como les dije antes, ahora va a distorsionar. Si tengo un número de coordinación de 6, va a formar un complejo tetragonal. Y si tengo un número de coordinación de 4, va a formar complejos planos cuadrados. ¿Por qué es esto? Esto es para ahorrar energía en el desdoblamiento. ¿Se acuerdan cuando yo les contaba de los ligandos de campo fuerte? ¿Qué hacían? Los ligandos de campo fuerte me generan un delta O muy alto. Entonces mucha diferencia entre todo este delta O. ¿Qué pasa? Si yo ahora tengo un metal formando el complejo con una configuración de 7, los primeros 6 electrones claramente van a ir acá abajo, pero el séptimo electrón ahora tiene que subir hasta acá arriba. O sea que a ese electrón hay que darle mucha energía para que llegue a los orbitales G con todo este desdoblamiento que tiene. ¿Qué pasa? Si yo genero una distorsión, esto va a ser en un complejo octaédrico. Si yo genero una distorsión tetragonal, ¿qué pasaba en las distorsiones tetragonales? Se alargaba el eje Z y se achicaba el eje XY. En el octaédrico los 3 ejes eran todos iguales. En cambio en el tetragonal se alargaba el eje Z, entonces se relaja la repulsión electrostática entre los ligandos que se ubican en el eje Z y el orbital Z. ¿Y qué pasa acá? Al achicarse el plano XY, ahora los orbitales que se sitúen sobre el eje XY o que tengan alguna relación en el plano XY, ahora van a sufrir una mayor repulsión. Entonces recordemos quiénes eran los orbitales que eran correspondientes al TOG y al eje. Entonces el TOG era el de XY, el de XZ y el de YZ. En los orbitales G tenemos el de Z cuadrado y el de X cuadrado y cuadrado. La distorsión tetragonal lo que genera son subdesdoblamientos dentro de este desdoblamiento. Por ejemplo, si nosotros consideramos el eje, ahora el Z cuadrado no tiene la misma energía que el X cuadrado y cuadrado.
Porque, ¿qué pasó en el z cuadrado? Al alargarse el eje z, el z cuadrado ahora va a estar más relajado. Entonces va a tener menor energía. Mientras que al achicarse el plano XY, los ligandos se sitúan de frente con el orbital x cuadrado y cuadrado. ¿Y qué pasó acá? La repulsión aumentó. Entonces este orbital ahora, estos dos no tienen la misma energía entre sí. El de z cuadrado tiene menor energía y el de x cuadrado y cuadrado tiene mayor energía. Lo mismo pasa en estos tres. Fíjense, el de XY se situaba entre los ejes XY, o sea, acá, acá, acá y acá. Si yo comprimo el plano, por más que no le dé de frente la repulsión electrostática, ahora sí sufren una mayor repulsión que antes. Entonces, estos orbitales T2G ahora tienen el de XY, que va a tener una mayor energía, y los otros dos que se sitúan en el plano XZ y YZ van a estar, si este es el plano que se comprime, están perpendiculares por encima y por debajo del plano, o sea que no sufren la repulsión de la compresión. De hecho, están más aliviados porque se alargó el eje Z. Entonces, van a tener una menor energía. Entonces, en la distorsión tetragonal, ahora fíjense lo que cambia. Yo voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones. ¿Y qué pasa? Este séptimo electrón ahora no está acá, con toda esta energía acá arriba. Está un poquito más abajo. Entonces lo que gana esta distorsión tetragonal es justamente eso, ahorrar un poquito de energía en ese electrón que tendría que ir a un nivel de energía mucho más alto. ¿Qué pasa? Si tenemos un número de coordinación de 4, vamos a estar en un complejo plano cuadrado. Ustedes no van a tener que pensar si el complejo distorsiona de tetragonal a plano cuadrado. Eso ya se los dice el número de coordinación. Si el número de coordinación es 6 y tienen níquel, cobre, zinc y tienen un ligando de campo fuerte, va a ser tetragonal y esta va a ser la distribución de orbitales. Ahora, si ustedes tienen un ligando de campo fuerte, níquel, cobre, zinc, pero tienen un número de coordinación de 4, es plano cuadrado. Pero no tienen que estar pensando, ah no, pero no sé si distorsionó de tetragonal a plano cuadrado. Si es 6, es tetragonal, si es 4, es plano cuadrado. ¿Qué pasa en el plano cuadrado? Se alarga aún más el eje Z, tanto como que los ligandos se salen directamente. Entonces me quedo solamente con el planito cuadrado del plano XY. ¿Qué pasa acá? Fíjense. Ahora, el de XZ y de YZ van a seguir tal cual, porque están por encima y por debajo de este plano cuadrado. O sea que van a quedar iguales que antes. De XZ, de YZ. Ahora, ¿qué pasó? Fíjense en este otro. Los de las puntas son más fáciles de ver. El X cuadrado y cuadrado, justamente ahora toda la repulsión electrostática está en ese orbital. ¿Por qué? Porque sufren la repulsión de frente por los ligandos que se sitúan sobre los ejes. Entonces, de vuelta, este va a ser el de mayor energía. Ahora, el TZ cuadrado va a tener aún menos energía que en el complejo tetragonal. ¿Por qué? Porque en el complejo tetragonal sí tengo ligandos en el eje Z. Entonces sí existe repulsión en el eje Z. Pero en el plano cuadrado no. Entonces ahora el de Z cuadrado va a bajar de energía. ¿Y qué pasa con el de XY? Al comprimirse aún más el plano de XY, por más que estos orbitales sigan estando entre los ejes,
van a sufrir una mayor repulsión. Entonces esto se va a cruzar. Entonces la configuración ahora para un D7 en un plano cuadrado va a ser esta. 5, 6, 7. El último electrón se va a ubicar en los orbitales de XY y no en el DZ cuadrado como un complejo tetragonal. Esto es más fácil de verlo en distorsión, o sea, ir viendo cómo distorsiona. Pero se los puede memorizar y ya saber los órdenes de los orbitales. Entonces, lo importante de esto es que se acuerden de esta tablita. Si yo tengo metales que tengan una configuración electrónica menor a de 7, ya está. Si tiene un número de coordinación 6, octaédrico. Número de coordinación 4, tetraédrico. Si yo tengo un metal como el níquel, cobre, el zinc, que tienen una configuración electrónica mayor a de 7, me fijo en el ligando. Si el ligando es de campo débil, queda tal cual, octaédrico, tetraédrico, dependiendo del número de coordinación. Si el ligando es de campo fuerte, ahora vamos a fijarnos en el número de coordinación y va a ser tetragonal o plano cuadrado. Esta distorsión también se denomina efecto de Chantel. Bueno, de la teoría del campo cristalino nos quedan ver los complejos tetraédricos. Entonces, de vuelta, para ubicarnos y observar bien cómo funciona el desdoblamiento en el campo tetraédrico, vamos a volver al cubo. Entonces, fíjense, vamos a tener el cubo. Este lo voy a tratar de hacer un poquito más grande para que se vea mejor. Entonces, en el cubo, de vuelta, vamos a tener en el centro el catión metálico. ¿Sí? Ahí me quedó. Ahí está. Bien. ¿Qué va a pasar? Los orbitales D en el cubo los vamos a ubicar de vuelta en el eje Z, que va al centro de las caras inferiores y superiores. El eje X, que va a ir al centro de las caras laterales. Y el eje Y, entonces vamos a ir escribiendo Z, X. Y el eje Y, que va a ir al centro de la cara frontal y al centro de la cara que está atrás. ¿Sí? Este va a ser el eje Y. ¿Qué pasa en el complejo tetraédrico? Y vamos a ubicar los ligandos en diagonales opuestas del cubo. O sea, un ligando va a estar acá, un ligando va a estar acá, o sea, en esta diagonal y en la diagonal opuesta, o sea, de la de abajo al revés. ¿Sí? Y acá vamos a tener nuestro tetraedro. ¿Qué es lo que pasa? Si se fijan, si ubicamos los orbitales de cuadrados, o sea, los que tienen simetría E, ahora no va a ir la G porque vamos a estar en un complejo tetraédrico, la G es solamente para octaédrico. Si ubicamos los orbitales D, por ejemplo el DZ cuadrado, el DZ cuadrado va a ubicarse sobre el eje Z y va a tener un anillo sobre el plano XY. ¿Qué pasa? Antes, en el complejo octaédrico, el ligando se ubicaba justamente en el centro de la cara superior y en el centro de la cara inferior. O sea que el orbital de Z cuadrado tenía una máxima repulsión en el complejo octaédrico, porque contactaba con el ligando desde muy cerquita sería. ¿Qué pasa ahora? El dz cuadrado y el dx cuadrado y cuadrado, fíjense si yo lo ubico a los dos juntos, van, o sea, se enfocan hacia los centros de las caras, pero ahí no hay ningún ligando. O sea que estos ahora van a sufrir una mínima repulsión. O casi nada, de hecho, porque los ligandos se ubican justamente en los vértices del cubo,
no en los centros de las caras. Si vuelvo a dibujar el cubo, el catión metálico al centro, las caras que no se ven y los ligandos. Imaginemos ahora que tenemos, por ejemplo, para que sea fácil, vamos a hacer el orbital de XZ. El de XZ va a estar en el plano XZ, o sea, acá no voy a dibujar el Y para no complicar. Entonces va a estar en el plano XZ, pero entre los vértices, entre los ejes, perdón. Entonces va a estar acá. Va a estar acá. Va a estar acá. Y va a estar acá. Fíjense. Entonces, imaginemos que esto, de vuelta, el metal está en el centro del cubo. Esto va a ser como medio, no sé, dibujo técnico, pero es para que lo vean bien. El eje va al centro de la cara. O sea que si yo dibujo el eje X acá arriba, va a estar a la mitad de esta cara. Lo mismo acá abajo. Va a estar a la mitad. Si esto es un lóbulo, el lóbulo, si yo lo viera desde arriba, estaría haciendo esto. Voy a dibujar este cuadrito, este que está acá arriba, visto desde arriba. Entonces, yo voy a estar viendo esto. Acá va a estar el catión metálico, acá va a estar la raya esa que estoy dibujando acá. Acá están los ligandos. Yo voy a tener el lóbulo que va para arriba, para la izquierda y para la derecha. O sea, estoy viendo esto desde arriba y esto desde arriba. O sea que la parte de abajo está tapada por estos dos de arriba. O sea que yo veo esto. ¿Sí? Entonces fíjense en comparación a este otro que está acá, los que tienen simetría E. Yo tengo los dos ligandos de vuelta, pero ahora el Z cuadrado, el lóbulo da al centro de la cara. Entonces fíjense, este lóbulo, justamente como ocupa mayor espacio que esto, la repulsión la sufre desde este lado que está acá y desde este lado que está acá. Perdón. Entonces, fíjense que acá la repulsión es mucho menor. ¿Por qué? Porque está más lejos la densidad electrónica del orbital de Z cuadrado de los vértices que ocupan los ligandos. En cambio acá está mucho más cerquita. Entonces, y esto pasa con todos los orbitales. Yo acá hice el de ZXZ para que lo vieran mejor, pero va a pasar con todos. Entonces, estos orbitales que están entre los ejes, que tienen simetría T2, ahora van a ser los que tienen la mayor repulsión. Entonces ahora, si yo grafico el desdoblamiento de los orbitales D, con mayor energía voy a tener los T2, porque ahora son estos los que sufren la mayor repulsión electrónica por parte de los ligandos, y con menor energía los dos orbitales E, porque son los que apuntan directamente al centro de la cara y quedan mucho más alejados de la densidad electrónica del par de electrones de los ligandos. Entonces, fíjense que esto está al revés de como lo habíamos visto en los complejos octaédricos. Los de menor energía, los más estables, van a ser ahora los dos orbitales con simetría E, que se corresponden al dz cuadrado y al dx cuadrado y cuadrado. Y ahora los con simetría T2, o sea, el de xz, el de xy y el de iz, ahora son los que tienen la mayor energía, porque son los que sufren la mayor repulsión. ¿Qué es lo que pasa?
De vuelta, si yo tuviera 6 electrones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, yo ahora completo esto. ¿Qué pasa con este desdoblamiento? Desdoblamiento del campo tetraédrico, o sea, ahora delta T. Este delta T siempre va a ser muy chiquito. ¿Por qué? De hecho va a ser aproximadamente 4/9 cualquier desdoblamiento octaédrico. ¿Por qué? Porque fíjense en esto. La repulsión que sufren estos orbitales T2 es mucho menor a la que sufren los orbitales Eg en el complejo octaédrico. En el octaédrico daba de frente al ligando. Entonces, donde estaba el ligando iba la densidad electrónica del orbital. Ahora, más o menos a donde está el ligando, más o menos queda el orbital con su densidad electrónica. Entonces la repulsión sí existe, de hecho acá es mayor que acá, pero es mucho menor a la repulsión que tienen en los complejos octaédricos. Entonces, este desdoblamiento es muy pequeño. ¿Por qué? Porque justamente esta repulsión hace que no sea tan inestables ahora los orbitales T2 con respecto a los E. Entonces siempre van a tener configuraciones de alto spin o de campo débil, como se llama. Entonces yo a estos 6 electrones los voy a ubicar de vuelta de alto spin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fíjense que las energías de apareamiento acá no van a existir porque siempre al ser una configuración de alto spin siempre van a tener la misma cantidad de pares de electrones apareados que tenían normalmente el metal suelto, no en el complejo. Y esta configuración electrónica se escribe, por ejemplo, E, 3 electrones, T2, 3 electrones. Yo acá también puedo calcular la energía de estabilización del campo cristalino. De vuelta, menos. Ahora, los electrones en los orbitales E por. Y fíjense que ahora yo tengo 2 orbitales E. ¿Se acuerdan que yo les había mencionado que para completar los 5, yo a este lo iba a multiplicar por 3/5 ahora? Porque si son 2, multiplico por 3. Y a estos que son 3, los multiplico por 2. Entonces va a ser por 3/5 delta T más, porque ahora se está desestabilizando, los electrones en los orbitales T2 por 2/5 delta T. Si yo quisiera hacer esto, tengo que darlo. Si yo quisiera calcularlo y dejarlo expresado en términos de delta T, me va a quedar menos 3 por 3/5 delta T más 3 electrones en T2, 3 por 2/5 delta T. Menos 3 por 3, menos 9/5. Tres por 2, 6 quintos delta T. Me queda que la energía de estabilización del campo cristalino es menos 3/5 delta T. Y eso es lo que hace falta saber de complejos tetraédricos y la teoría del campo cristalino. Es muchísimo más corta esta partecita.